tengan muy buenas tardes, sean bienvenidos a su noticiero Realidad, informando sobre el contexto nacional e internacional. Soy Abigail Martínez, comenzamos. Esta tarde el tema central a abarcar será respecto a la inmigración, ya que es un tema que golpea fuertemente a los países latinoamericanos, con mayor énfasis en el Triángulo Norte y Nicaragua. Antes de dar paso a nuestro segmento Diálogo, estas son las noticias del acontecer latinoamericano. Sin trabajo ni remesas, los migrantes latinoamericanos y sus familias pasan hambre en la pandemia, una realidad que azota frecuentemente a estos países. Para fines de 2021, al menos 33 millones de personas más pasarán hambre en todo el mundo. Esto debido a la disminución del dinero que envían los migrantes por la crisis económica generada por el COVID-19. Dos agencias de la ONU recalcan que la pandemia no se trata de una crisis temporal, sino de una profunda disrupción que cambiará los patrones de migración durante años. Los gobiernos deben tomar medidas para proteger a los más vulnerables. Respuesta integral de las Naciones Unidas al COVID-19: salvar vidas, proteger a las sociedades, recuperarse mejor. 75 años después de la última guerra mundial, el mundo se enfrenta de nuevo a una batalla mundial. Esta vez toda la humanidad lucha en el mismo bando contra la enfermedad por coronavirus. Las Naciones Unidas se movilizaron pronto y de manera amplia, encabezando la respuesta sanitaria a nivel mundial, continuando y ampliando la prestación de asistencia humanitaria vital, desarrollando instrumentos de respuesta rápida a las repercusiones socioeconómicas y estableciendo un amplio programa de políticas para la acción en todos los frentes. También han prestado apoyo operacional a los gobiernos y a otros asociados de todo el mundo. Los migrantes y la pandemia, el COVID-19 no discriminan. A medida que el mundo se enfrenta a la pandemia del COVID-19, la Red de las Naciones Unidas sobre Migración aplaude los inmensos esfuerzos hasta la fecha para combatir esta crisis e insta a que todos se incluyan en los esfuerzos para mitigar y revertir el impacto de esta enfermedad. Con este fin, los migrantes deben ser vistos como víctimas potenciales y como parte integral de cualquier respuesta efectiva de salud pública. Es particularmente importante que todas las autoridades hagan todo lo posible para enfrentar la xenofobia, incluso cuando los migrantes y otras personas están sujetos a discriminación o violencia racial relacionada con el origen y con la propagación de la pandemia. Bueno, continuando con la emisión de hoy, entramos a la sección Diálogo, donde tenemos a importantes panelistas que son funcionarios públicos que nos acompañan para responder preguntas y para dialogar acerca de la realidad migratoria que enfrentan sus países, así como para dar soluciones que combatan de cerca esta problemática y que en un futuro podamos ver cambio real. Para ello, nos estará acompañando una alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces comenzaremos dando una calurosa bienvenida a nuestros invitados. Muchas gracias por acompañarnos. Alejandro Yamatei, presidente de Guatemala; Nayib Bukele, presidente de El Salvador; Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras; Rosario Murillo, vicepresidenta y primera dama de Nicaragua; y por último, pero no menos importante, Kelly Clement, alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Refugiados. Muy bien, les quiero agradecer nuevamente por acompañarnos, ya que sabemos que tienen que atender problemas más importantes debido a la pandemia y sobre los recientes huracanes que han azotado la región, específicamente en Honduras y Nicaragua. Así que para no alargarnos más, iniciamos introduciéndonos al tema a abarcar ese día, que es migración en países centroamericanos, respuesta de parte del ACNUR sobre la Convención de Refugiados realizados en Ginebra. Ahora bien, ustedes saben, nosotros sabemos que al hablar de migración, muchos piensan en América Latina. Este es un concepto que lo asocian con nuestra región, pero sobre todo con caravanas que en su mayoría se ven protagonizados por guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, mexicanos y nicaragüenses.
Y bien, sabemos que recientemente ha habido tensión entre Guatemala y Honduras respecto a la caravana de 3.000 migrantes deportados de Ciudad de Guatemala, donde un alto funcionario de la Cancillería acusó a Tegucigalpa de querer recibirlos de regreso. A lo que el gobierno hondureño respondió diciendo que esto es una falsa acusación. Mi pregunta es, ¿cómo han manejado esto? Usted ya lo dijo, son acusaciones falsas. No es así, permítame explicarle. A Guatemala, a Guatemala le llegaron cientos, y esto por no decir miles, de migrantes hondureños, los cuales se desplazaban desde México hacia Estados Unidos. Querían pasar a la fuerza sin hacerse ninguna de las pruebas del virus y varios venían sin mascarilla. Está claro que es algo que no podíamos permitir dado las circunstancias. Entonces, como presidente, declaré abiertamente el estado de prevención en los departamentos. Definitivamente ellos tendrían que regresar a Honduras aquellos que voluntariamente accedieron a regresar. En sí no regresaron por voluntad, pues los echaron. Y creo que el señor presidente está exagerando al decir que fueron miles de migrantes, cuando en cifras exactas fueron 704 los cuales cruzaron la frontera. Estás ocultando las cifras. No, simplemente no las estoy tergiversando. Tenemos entendido que Honduras se negó a recibir de vuelta a sus connacionales. ¿Qué nos puede decir, presidente Hernández, sobre esto? Eso lo dijo el vicecanciller guatemalteco, lo cual es totalmente mentira y carece de fundamentos. En ningún momento se han aplicado restricciones de índole migratorio o sanitarias para el ingreso vía terrestre de connacionales del país. Bueno, pero pese a esas diferencias sobre la nueva caravana, Honduras y Guatemala suelen estar de acuerdo en su política migratoria. De hecho, ambos países, junto con El Salvador, tienen acuerdos con Estados Unidos desde el 2019 para frenar a los migrantes antes de que estos lleguen a la frontera sur del país norteamericano. Bueno, se dice que Estados Unidos amenazó con retirar la ayuda financiera si estos países no tomaban cartas en el asunto. Entonces, ¿ha habido alguna diferencia respecto al flujo de inmigrantes después de estos pactos? Sí, presidente Bukele, ¿qué nos puede decir al respecto? Es que es muy gracioso que digas amenazar, que Estados Unidos nos amenazó a los tres para firmar esos tratados. Simplemente el presidente Trump nos impuso una serie de condiciones que nos instó a firmar estos pactos, ya que nadie acá puede hacerse indiferente de que Estados Unidos es uno de los más grandes socios comerciales que tenemos, por no decir el más grande, y que la ayuda que nos otorga es de suma importancia. Entonces, esos pactos se centran entre los tres países del Triángulo Norte, los cuales determinan que quienes aspiran a pedir asilo en Estados Unidos y pasen antes por estas naciones deberán hacer allí su solicitud y aguardar una respuesta. Entonces, como países centroamericanos, ¿ustedes están trabajando para frenar la migración? Yo no puedo hablar por los demás, pero como gobernante de El Salvador puedo decir abiertamente que desde que inició mi gestión hemos puesto especial atención sobre el tema de la migración. La gente no huye de sus hogares porque quiere, la gente huye de sus hogares porque siente que tiene que hacerlo. Es nuestra culpa, no hemos podido proporcionar nada, ni un trabajo decente, ni una escuela decente. Pero esto viene desde años atrás, 30 años para ser exacto, en el cual los mismos que siempre gobernaban no se proporcionaron las condiciones favorables para que los salvadoreños se desarrollaran, tuvieran una vida digna. No se hizo, al contrario, se les empujó a que se fueran. Se les echó a cualquier lado que no fuera El Salvador. Yo quiero decir que como gobierno tratamos de dar las condiciones necesarias para vivir, y si la gente se va, no es por mala administración, es porque en Honduras existe un movimiento político que promueve las caravanas de migrantes. No vamos a desconocer que existe un partido que desde hace tiempo viene promoviendo este tipo de acciones. Vicepresidenta, ¿puede decirnos algo de Nicaragua respecto a este tema? Ya que está claro que en Nicaragua es posible señalar que este es un fenómeno reciente que no tiene más de 25 años de antigüedad. Y bueno, su actual situación es producto de una conjunción de factores socioeconómicos y políticos
como los fuertes cambios políticos en el país en la década de los 80, las transformaciones en el sistema productivo en los 90, y bueno, es así como actualmente Nicaragua tiene acerca del 10% de su población viviendo en otros países, además de que se sabe que es uno de los países receptores de remesas de América Latina. Muchas gracias, sí. En Nicaragua, en la tierra bendita y protegida por Dios, siempre hemos luchado por el bienestar de un pueblo de fe y de amor. Las adversidades vienen como siempre en todos los lugares del mundo y acá en Nicaragua no va a ser la excepción. Por eso el presidente Daniel Ortega y yo hemos tratado de realizar distintas políticas, distintas medidas, oportunidades que les brinda a nuestra familia nicaragüense los medios para salir adelante como pueblo unido y como pueblo cristiano. Cifras y datos como lo que según ustedes dicen que vienen de fuentes confiables, de fuentes fidedignas, no hacen más que arremeter contra la limpia gestión que hemos tratado de brindar y que aún así lo hemos logrado. Si los nicaragüenses deciden irse a vivir a otra parte, es porque ellos quieren, es porque tienen la oportunidad de hacerlo, pero también saben que su tierra bendita siempre los recibirá con los brazos abiertos. Sí, vicepresidenta, pero esos datos son de acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, y acá presente la alta comisionada puede confirmarlo, ya que en el 2019 la agencia cifró 62,000 los nicaragüenses que han dejado su país en el último año a causa de la crisis sociopolítica, y de los que 55,000 han llegado a territorio costarricense. Buenas tardes. Sí, si se me permite, de acuerdo a ACNUR, muchos de los emigrantes nicaragüenses en un inicio eran individuos adultos que ahora han pasado a ser familias enteras que han tenido que desplazarse a Costa Rica, a cuyo gobierno la agencia elogió los esfuerzos que han tenido con la recepción de estos refugiados. Históricamente, Costa Rica ha sido conocido como un sitio de acogida para muchos nicaragüenses que han huido de su país por diversas razones, principalmente por los conflictos armados internos que se dieron en la década de 1980. No, datos y cifras, como dije anteriormente, cualquiera las puede decir, cualquiera se las puede inventar. No niego que se ha habido un bajo flujo de inmigrantes de nuestro amado país, pero la mayoría de ellos, si no es por decir que todos, pertenecen a la oposición y lo hacen como un acto de rebeldía, de contradecir a nuestra trabajadora administración, y eso nadie, absolutamente nadie lo puede negar. Con respecto a la situación nicaragüense, también se ha generado cierta tensión entre las relaciones diplomáticas en la región, que esto lleva años intentando consolidar su unión en todos los ámbitos con el llamado Sistema de Integración Centroamericana, donde los gobiernos centroamericanos han expresado públicamente que el diálogo entre el ejecutivo de Ortega y la oposición debe ser la vía para superar el conflicto. Entonces mi pregunta es, ¿qué pueden sumarle a eso? El que rompe relaciones con Nicaragua es considerado enemigo de la nación. ¿Por qué? Porque eso significa que no va a contribuir al bienestar de ambos países, sino que al individual, solo al de él. Por eso Nicaragua tiene una muy limitada y una muy escogida lista de países que son fraternos y con los que podemos cooperar abiertamente. Es curioso, ya que Nicaragua es de los países que miran a todos lados, menos a sí mismo, y hablo en general por no especificar. Es cierto, en mi toma de posesión, a los únicos gobernantes que no invité fueron a Juan Orlando Hernández y a Daniel Ortega, y sin embargo, aún así, lo poco que ha quedado a El Salvador de gobiernos anteriores sirvió para ayudar a la población de Honduras y Guatemala con el tema de las lluvias. Continuando con la esencia del diálogo, de parte del ACNUR, que es a la alta comisionada Kelly Clements, quien ya intervino anteriormente, me gustaría hacerle una pregunta directa. Y sería cómo se está dirigiendo la cuestión de la migración y los refugiados. Gracias, sí, no tuve oportunidad anteriormente de agradecerle por su invitación. Con respecto a su pregunta, los países más desarrollados de América Latina han solido mostrar signos de hermandad con el resto de los países de la región, abriendo las fronteras a quienes hayan decidido migrar. Sin embargo, episodios de discriminación y xenofobia han crecido eventualmente, y esto, Naciones Unidas decidió lanzar el Pacto Global de Migración, que la mayoría de los países de la región firmaron.
Sin embargo, no fue firmado por Estados Unidos, fue rechazado. Esto se hizo con el fin de contribuir a una mejor posición de los migrantes en los países de destino. Ahora bien, tengo entendido que con la pandemia del COVID-19, que se enfrenta a nivel global y por la que ha habido miles de muertos, pero también muchos recuperados, la situación para los migrantes ha sido un verdadero problema. Me gustaría saber cuál ha sido el papel de este pacto mundial respecto a la pandemia. Sí, la pandemia del coronavirus pone en peligro a todos en el planeta, incluidos los refugiados, y otras personas desplazadas por los conflictos o las persecuciones. ACNUR está intensificando los servicios de salud, agua, saneamiento e higiene para proteger a los refugiados y a las personas desplazadas. Estamos trabajando con los gobiernos que lideran la respuesta al coronavirus y para garantizar que las personas obligadas a huir se incluyan en los planes de preparación y en los planes de respuesta. Bien, lastimosamente el tiempo se nos ha acabado. Quiero agradecerles a todos por asistir a este importante diálogo y por acompañarnos nuevamente. ¿Algunas breves palabras de despedida? No, muchas gracias por la invitación. Siempre que pueda estaré dispuesto a asistir e invitar a mis homólogos a que deseen, como yo, una Centroamérica unida. Muchas gracias. Gracias, presidente Bukele, gracias por la invitación y gracias a todos mis hermanos guatemaltecos y centroamericanos porque sé que están luchando. El mensaje va especialmente dirigido a mi bendita tierra, Nicaragua, tierra de amor y tierra de bondad, tierra sobre todo llena de felicidad que a pesar de la maldad que siembran los opositores, salimos adelante todos juntos y unidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación y decirle al pueblo hondureño que de parte del gobierno jamás los ha dejado solos y jamás los dejará. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a esta intervención. Como intervención y como persona, siempre estaremos dispuestos a apoyar a todas las personas de todos los países y siempre estaremos dispuestos también a cooperar con los gobiernos de los estados para prestar atención a esa problemática. Muchas gracias a todos y muchas gracias. Bueno, de mi parte, esto ha sido todo. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias por sintonizarnos. Buenas tardes.